Bienvenidos todos nuevamente a la casa de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque estamos aquí celebrando el nombre de Cristo, ¿verdad? Celebrando que Él resucitó y que Él vive. Nuestro tema para hoy es seguir al resucitado. Les he estado hablando durante las últimas semanas de una serie que se llamó precisamente La Última Semana, y hoy es nuestro último tema de esta serie. La última semana como ya hemos dicho, para hacer referencia a la ocasión, a la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, su ministerio terrenal. La primera ocasión les hablé acerca de la ocasión, del momento en el que Cristo anuncia que va a Jerusalén y que iba a sufrir y que lo iban a matar, como ocurrió. Después les hablé acerca de la ocasión en la que Cristo fue a Jerusalén. El domingo pasado hablamos acerca de la resurrección. Desde la mañana, desde el primer culto, nuestra hermana Eva nos habló acerca de la resurrección de Cristo, y después en el segundo culto yo les hablé acerca de caminar con el resucitado. Y vamos a cerrar con el tema de hoy, es seguir al resucitado. Ahora quiero que no se vayan a confundir, que alguien diga, bueno, el pastor la semana pasada nos habló de caminar con el resucitado y hoy nos habla de seguir al resucitado. Por fin, ¿qué hacemos? ¿Caminamos con él o lo seguimos, no? Realmente son como dos aspectos distintos de un mismo tema, ¿no? Vamos a hablar hoy de la necesidad que tenemos de revisar nuestra relación con Dios, de revisar el seguimiento a Jesucristo, cómo lo estamos siguiendo. Hay que decir que los apóstoles fueron dejando de seguir a Jesús de manera progresiva, ¿no? Después de que lo aprendieron, dice la palabra que huyeron, ¿se acuerdan? Pero luego Pedro, queriendo como recomponer la situación, le seguía de lejos. Alguien diría, bueno, de lejos, pero le seguía, ¿verdad? Y alguien podría decir, pues sí le seguía, pero de lejos, depende, ¿verdad? Cómo lo querramos ver. Pero esa idea, ¿verdad?, de que lo seguía de lejos, ya habla de un distanciamiento de Jesús. Después de que Cristo resucitó, como veremos, Pedro, que era el líder del grupo, les dijo a sus compañeros, ya días después de la resurrección, por lo menos había pasado una semana, por lo menos, días después de la resurrección, le dijo Pedro a sus compañeros, yo me voy a pescar. Y ellos dijeron, nosotros también. Yo apenas me puedo imaginar a Pedro regresando, ¿verdad?, para tomar las redes, desempolvando las redes, ¿no?, recordando la última vez que había dejado esas redes para seguir a su Señor. Y de eso quiero que hablemos hoy, porque Cristo se acerca, lo confronta, y después Cristo le dice una palabra extraordinaria al final de ese diálogo. Esa palabra extraordinaria que en ese mismo lugar Cristo le había hecho unos 3 años más o menos atrás. Dice Mateo que lo llamó en el mar de Galilea y ahora están en el mar de Tiberíades. Es el mismo en realidad, es el mismo. Y que por cierto el mar del que habla ahí pues no era un mar propiamente, era un lago en realidad, ¿no? Como en Morelos, ya ven que en Morelos tenemos un mar aunque sea chiquito, pero tenemos, ¿verdad?, el lago de Tequesquitengo. Bueno, realmente este era el lago, era un lago que le llamaban el mar de Galilea o el mar de Tiberíades. Y quiero que vean conmigo el pasaje donde ya hemos leído de Juan 21, y solamente quiero que lean conmigo los versículos del 1 al 3. Juan 21 del 1 al 3, porque es la base a partir de la cual hoy quiero hablarles acerca de seguir al resucitado, el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21,
Juan 21, versículos 1 a el versículo número 3. Lean conmigo, por favor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Como les comentaba, la resurrección de Jesucristo, que es el contexto central o una parte central del contexto de nuestro pasaje, la resurrección de Cristo ha sido, es y seguirá siendo uno de los ejes más importantes del cristianismo. Debido a ello, una de las cosas que necesitamos nosotros comprender y hacer es justamente emprender y mantenernos en el seguimiento del resucitado. Porque después de la resurrección, es decir, después de la crucifixión más bien y muerte de Cristo, como ya les decía, los apóstoles abandonaron a Cristo y con ello abandonaron la ruta del seguimiento. Abandonaron a Jesús y con ello abandonaron entonces la senda por donde ellos tenían que ir para ir detrás de Cristo. Posteriormente, como veremos, Cristo busca a los discípulos y los incorpora nuevamente a la ruta del seguimiento. Por eso hoy quiero hablarles acerca de la importancia de mantenernos en el seguimiento a Cristo. Es muy importante no solo que usted haya decidido seguir a Cristo, y si aún no lo ha hecho, debe de hacerlo, debe de estar siguiendo a Cristo. Y una vez que estamos en el seguimiento, entonces es importante mantenernos en esa dinámica. Así que lo primero que encontramos en el pasaje que acabamos de leer es que Cristo se aparece a sus discípulos por tercera ocasión. Esta es ya la tercera ocasión. Juan registra las dos ocasiones anteriores, aunque no solamente a sus discípulos se había manifestado Cristo, sino a otras personas también. Pero Juan registra aquella ocasión en que Cristo se aparece a sus discípulos y no estaba Tomás. Esa fue la primera vez. La segunda es cuando ya estaba Tomás, ustedes recuerdan. Y ahora la tercera es en el mar de Galilea. Ocurrió junto al mar de Tiberias, dice Juan. Y Tiberias, como dije, es el mismo mar de Galilea. Ahora, hacía unos 3 años más o menos que allí en ese mismo mar Jesús había llamado a Pedro y a otros de sus apóstoles. Recuerden ustedes, dice la Escritura, según Mateo capítulo 4, que Cristo iba pasando y vio a aquellos hombres, ¿verdad? Y en ese momento hay algo que Cristo les dice: vengan y síganme, los haré pescadores de hombres. Es decir, hay un llamado al seguimiento. Eso es algo muy importante. Por eso la palabra seguir o seguimiento no la debemos perder de vista. Entonces, aquellos hombres fueron llamados al seguimiento para estar con Jesús. Eso es el seguimiento. Seguir a Cristo es estar con Él. Seguir a Cristo es conocerlo. Seguir a Cristo es obedecerlo. Seguir a Cristo es ir donde Él va. Es estar donde Él está. Es hacer lo que Él hace. Es entender la visión que Él tiene para el mundo y para los seres humanos. Y abrazar esa visión y caminar en función de esa visión. De manera que Cristo los llamó.
como vimos también, se habían regresado a pescar después de la resurrección. Pareciera que los discípulos, y de hecho no podían comprender, seguían sin entender que ellos después de la resurrección se tenían que reagrupar. Pero no, después de la resurrección se esparcieron. Luego se reagruparon después, sí es verdad, pero no se reagruparon en torno a aquello a lo que Dios les había llamado. Se reagruparon como para platicar las últimas noticias. Se reagruparon para saber qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Seguramente hablaban de todo eso. Pero habían perdido de vista aquello para lo que habían sido llamados. Por eso regresaron a pescar. Quizá Pedro, cuando iba, ¿verdad?, de nuevo para regresar al mar para pescar, quizá Pedro iba pensando en aquella primera ocasión en que Jesús lo había llamado. Quizá Pedro pensaba, aquí es donde debía haber estado siempre. Quizá nunca debía haber dejado las redes. Esto ya se acabó. Parece que los apóstoles habían caído en esa desesperación. Por eso dice el texto que él dijo, me voy a pescar, y los demás dijeron, nosotros vamos contigo también. Pero luego la Biblia dice que Cristo se les aparece, les ayuda a pescar y les ofrece de comer. Esto es muy importante. Versículo 4 en adelante nos va a decir eso precisamente. Versículo 4 dice que cuando iba amaneciendo, porque la última parte del versículo número 3, vea lo que dice, y aquella noche no pescaron nada. Era como si el cielo les dijera, este no es el lugar para ustedes. Esto no es para lo que fueron llamados. Esto no es lo que tienen que estar haciendo. Era como un mensaje de parte del cielo, ¿verdad? Porque además eran hombres experimentados en la pesca. O sea, si usted y yo nunca hemos pescado nada y nos vamos al río a pescar, nos vamos al mar, lo más fácil es que pesquemos una insolación, ¿no? Pero si no sabemos pescar, y se entendería, ¿verdad? Fuimos a pescar y no pescamos nada. Pero hombres experimentados para la pesca habían trabajado toda la noche y no pescaron nada. Y como esto me recuerda, ¿verdad? Como Juan, yo no sé si Juan está pensando en esto, pero cuando Juan dice, y cuando ya iba amaneciendo, esto me suena como a un nuevo día para los apóstoles, ¿verdad? Como una nueva etapa, como si ellos siguieran en la oscuridad, ¿no? Como si Juan estuviera diciendo, estábamos en la oscuridad, pero cuando ya iba amaneciendo, se presentó, dice la Escritura, Jesús en la playa, pero ojo, los discípulos no sabían que era Jesús. Y ven la manera en la que Jesús hace un primer acercamiento. Primero va hasta ellos. Segundo, en el versículo 5, les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos escucharon esa palabra, hijitos, una palabra, una frase de amor, una palabra tierna, una palabra que invita a pensar en el vínculo entre él y sus seguidores. Ellos le dijeron, no tenemos nada. Versículo 6, él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Lo hicieron tal y como él les dijo y pescaron de manera abundante. Versículo número 7 dice que el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro, Juan reconoció a Jesús y le dijo, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando lo oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron a la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Estos son más o menos 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Lo siguiente que vemos en este acercamiento de Jesús es que les prepara de comer. Primero les dice hijitos, luego les prepara de comer. Y les dijo, traed los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Pero viene algo más. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo: vengan a comer. Esta palabrita es muy importante. Ahora, ¿por qué Jesús se acerca de ese modo? Bueno, primero alguien podría decir, bueno, habían trabajado toda la noche y seguramente tenían hambre, estaban muy cansados. Pero hay algo más aquí también que hay que decir. Uno tendría que ponerse a pensar cómo estarían los apóstoles. Vean esos picos emocionales por donde habían pasado, ¿no? Esas montañas rusas que habían vivido. Primero Cristo les dijo: voy a Jerusalén, me van a matar. Pedro le dice: no, Señor, que no te pase eso. Luego aprenden a Jesús, ¿no? Los discípulos salen corriendo, ellos lo siguen de lejos de nuevo. Luego a Jesús lo matan, lo mataron. Ellos se esparcen, luego se escucha el rumor de que Jesús ha resucitado. Los apóstoles, dice la Escritura en otra parte, que estaban encerrados en otro momento por temor a los judíos. Y ahora que tienen frente a ellos a su propio Señor y les llama hijitos y les prepara la comida y les dice: vengan a comer. Dice el versículo 12 que ninguno de ellos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. En otras palabras, ninguno se atrevía a dirigirle la palabra. Era lógico, ¿verdad?, que no se atrevieran a dirigirle la palabra. En cierto sentido, por lo menos, me parece que era lógico. ¿Por qué? Porque lo habían abandonado. ¿Qué le habían dicho cuando Jesús dice: van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar? Pedro, tú me vas a negar antes de que el gallo cante. ¿Se acuerda? Y Pedro dijo: no, Señor, yo voy a estar contigo a donde tú vayas. Y si me matan, que me maten, ¿no? Yo voy a estar contigo. Y como Pedro era el líder del grupo, los demás dijeron: nosotros también. Pero a la hora de la hora, la adrenalina se subió y se echaron a correr. Y ahora lo tienen enfrente. Y él no llega reprochándoles, él no llega enojado, él no llega disgustado, él no llega decepcionado. Les prepara de comer, les dice: hijitos, vengan, coman. Y ellos estaban avergonzados. Estaban muy avergonzados y no se atrevían a preguntarle quién eran. Dice el versículo 13: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesús nuevamente parte el pan, parte los pescados, les reparte la comida y todos comieron. Dice: esta era ya la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos. Pero vea cómo viene el versículo número 15. Cuando hubieron comido, ojo, cuando hubieron comido. Ahora viene otro momento muy importante. Pedro es el líder del grupo. Como dije, los apóstoles se habían alejado progresivamente de Jesús. Pedro es el líder del grupo. Es decir, después de Jesús, Pedro es el que tiene un liderazgo dentro del grupo. Y Jesús lo llama aparte. Por eso no es lo mismo hablar de temas difíciles con el estómago vacío, ¿verdad?, que con el estómago lleno. Por eso normalmente cuando vamos a hablar de algún tema, muchas veces acostumbramos a comer primero, ¿verdad?, siempre que hay la ocasión. Será porque uno pensará: mira, después de comer, si nos peleamos, pues ya, ¿no? Pero antes de comer, si nos peleamos, pues hasta se agudiza el hambre. Pero ¿saben qué había pasado? Ahora Jesús va a platicar con el líder del grupo. Y el diálogo que tienen es extraordinario verdaderamente.
profundamente significativo. Nadie se atrevía a preguntarle nada a Jesús. Pero Jesús, en el versículo 15, tomó a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Hay tres interpretaciones según distintos autores posibles, es decir, tres distintas o posibles interpretaciones. Algunos piensan que lo que Jesús está diciéndole a Pedro es: Pedro, ¿me amas más que ellos? Señalando a los demás apóstoles. ¿Me amas más que lo que ellos me aman? Otros dicen que se pudo haber referido a Pedro diciéndole: Pedro, ¿me amas más que lo que amas a ellos? Hay alguien más que dice, quizá no sea tan probable, pero la pongo en el escenario, que Jesús estaba diciéndole a Pedro: Pedro, ¿me amas más que a esto? Refiriéndose a su equipo de pesca. Pero ocurre algo muy importante. Cristo hace entonces tres preguntas a Pedro para que Pedro tome conciencia. Esto es muy importante. Para que Pedro tome conciencia de su condición espiritual y su vocación de pescador y de pastor de personas, en lugar de pescador en el mar, en lugar de aquel que va a atrapar peces en el mar. El propósito de esta confrontación no es para avergonzar a Pedro, no es para humillarlo, no es para reprocharle. El propósito es restaurarlo nuevamente a la ruta del seguimiento. Y con eso restaurar también a los demás del grupo, a los otros apóstoles. Por eso Jesús hará tres preguntas y muy importantes. Cada pregunta incluye al final un mandato específico que le recuerda a Pedro la importancia de estar en el ministerio. La primera pregunta es la que ya leímos: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora bien, hay que decir lo siguiente. Ustedes han escuchado que popularmente se dice que no es lo mismo amar que querer, ¿no es cierto? La palabra amor implica una relación más profunda, más significativa. La palabra querer es un tipo de amor como más sencillo, como más simple. Ahora bien, en la versión Reina Valera no se ve mucho la diferencia de estos términos. En la versión Reina Valera, en los tres casos, la pregunta a Pedro es: Pedro, ¿me amas? Y en los tres casos, la respuesta, según la traducción Reina Valera, aparece como te amo. Pero en realidad, en el griego, en realidad hay una diferencia notable que se puede ver en la NBI y otras versiones. ¿Cuál es esa diferencia? Para la palabra amor se usa la palabra ágape. Y Jesús usa la palabra ágape cuando le dice: ¿me amas? Y para la palabra querer se usa la palabra fileo. Entonces, en la primera ocasión, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice realmente: te quiero. En realidad Pedro le dice eso. Como dije, eso no se nota en la Reina Valera, esa diferencia. Pero entonces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, te quiero. Y uno podría preguntarse: ¿por qué Pedro le responde así? Uno podría también preguntarse: ¿podría Pedro decirle te amo después de haberlo negado y abandonado? Quizá no, ¿verdad? Es como si un hombre, una persona, hombre o mujer, una persona le es infiel a su cónyuge y después de la infidelidad le dice a su cónyuge te amo.
El cónyuge no solamente no le va a creer, ¿verdad? Lo va a querer golpear y quizá un poquito más, ¿no? Y le va a decir, aunque resucites el día final, pero yo sí te desaparezco, ¿no? Nos vemos allá en la otra vida. Entonces Pedro no le puede decir a Jesús, pues te amo. Le dice, Señor, te quiero. Pero a pesar de eso, Jesús le dice, fíjense que le dice, pastorea mis corderos. Le está llamando a decirle, Pedro, esto de la pesca ya no es para ti. No, tú estás llamado. Acuérdate que cuando te llamé aquí hace 3 años, más o menos. Recuerda, Pedro, yo te dije que tú me ibas a seguir y que tú ibas a ser pescador de hombres. Esto ya no es para ti, Pedro. Tu llamado es pastorear ovejas. La segunda pregunta, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, Jesús usa la palabra ágape. Y Pedro contesta con fileo. Jesús dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro por segunda vez le dice, te quiero, Señor. Y yo me imagino a Pedro, no sé si lo podía mirar de frente, quizá no, ¿verdad? Quizá con la mirada en el piso, quizá rayando la arena, ¿verdad? No sé. Porque estaba ante su Señor resucitado. Estaba ante aquel que lo amaba y había entregado su vida por él. Y quizá Pedro estaba pensando, ¿verdad? 3 veces lo negué y ya van 2 que me preguntan si lo amo. Quizá Pedro estaba pensando, ¿y si me pregunta la tercera vez? Quizá para recordarle, quizá, no lo sabemos, ¿no? Y en la tercera pregunta, versículo número 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En realidad ahora Jesús, para preguntarle a Pedro si lo ama, Jesús no usa ya la palabra ágape. Ahora Jesús usa la palabra fileo. Y ahora Jesús ya, aunque por 2 ocasiones usó la palabra amor, ahora en la tercera le cambia a Pedro la pregunta y le dice, Pedro, ¿me quieres, Pedro? Ya no le dijo, ¿me amas? Como dije en la Reina Valera, eso no se refleja. Pero realmente en el griego se usa la palabra fileo. Pedro, entonces, tú me quieres. Por eso el texto dice que a Pedro le entristeció que le dijera la tercera vez. Ojo, no es que por tercera vez le haya preguntado, no es lo que le entristeció. Lo que le entristeció es que, es como si dijera, él sabe que yo en este momento no lo amo. Y por eso por tercera vez, ahora no me pregunta si lo amo, ahora me está preguntando si lo quiero. Por eso Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. En realidad Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cómo decirle a alguien que era tu amigo, tu hermano, que te había alimentado, que había estado contigo? ¿Cómo decirle a alguien que le habías fallado? ¿Cómo decirle en ese momento que lo amas? Era casi imposible decirlo. Pedro pudo haberlo dicho, pero Pedro sabía en su interior que Jesús sabía en realidad todo. Y Pedro sabía que aunque podría decirle, te amo, Señor, Pedro sabía en realidad que no era así. Finalmente, en el versículo 19, la última parte del versículo 19, Jesús le dijo a Pedro una palabra clave. Le dijo, Pedro, sígueme. Sígueme. Lo incorpora de nuevo al seguimiento. Nuevamente Pedro es incorporado. Se había alejado, ahora Jesús fue por él, lo restauró. Y ahora Pedro
está en la ruta del seguimiento nuevamente, por la bendita misericordia de Jesús. Y de ahí Pedro uno puede leer el libro de los Hechos y demás partes de la Biblia. Veremos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, veremos a un Pedro lleno de poder, veremos a un Pedro verdaderamente convencido por el poder del Evangelio y mostrando su amor a Jesucristo, tanto que una vez les dijeron a él y a sus compañeros: dejen ya de anunciar el nombre de Jesús. Se los prohibieron, les dijeron: les prohibimos que hablen de ese tal Jesús resucitado. Y Pedro y sus compañeros dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No se puede. En tercer y último lugar, ¿cómo está usted en su llamamiento a Cristo? Somos llamados para emprender ese llamamiento, ese seguimiento. ¿Cómo está en ese seguimiento? Debe haber un momento preciso, así como Jesús en un momento preciso llamó a Pedro y a los demás, y ellos lo siguieron. En la vida de cada uno de nosotros debe haber un momento preciso para decir sí a ese llamamiento, y debemos mantenernos en ese seguimiento. Es importante mantenernos en ese seguimiento a Cristo. Una vez emprendido el seguimiento, tenemos que tomar en cuenta que ese seguimiento tendrá momentos hermosos, habrá momentos en donde quizá nos vamos a sentir desanimados, vamos a pasar por momentos en donde no vamos a querer estar en el seguimiento, pero debemos de seguir a pesar de que habrá momentos en que no vamos a querer hacerlo. Al principio, ese seguimiento suele o puede haber en esa ruta del seguimiento, puede haber indecisión, puede haber inestabilidad, o puede ser que alguien está firme en seguir a Jesús. Puede luego presentarse un momento de crisis, puede haber momentos de crisis, claro que los hay. Para Pedro hubo un momento crítico, Jesús se los dijo. En alguna ocasión Jesús le dice allá en Lucas, según Lucas relata, dice: Pedro, has sido pedido y vas a ser zarandeado como el trigo, pero he orado por ti para que tu fe no falte. Pedro recibió el aviso de que iba a ser zarandeado. Hay momentos en donde usted va a ser zarandeado en su seguimiento. Habrá momentos críticos. Habrá recaídas en ese seguimiento, pero tiene que levantarse, tiene que animarse a seguir. Habrá momentos en donde otra persona va a ir a ayudarle a usted porque ya no le ha visto ferviente sirviendo al Señor. Habrá momentos en donde usted en ese seguimiento quizá ya no querrá ver a sus hermanos, porque sus hermanos le recuerdan la ruta del seguimiento y de la búsqueda espiritual. Hay momentos hermosos en ese seguimiento también. ¿Saben cuáles fueron los momentos más hermosos de Pedro en ese seguimiento? Hubo muchos momentos hermosos. Uno fue cuando Cristo le dice: Pedro, a ti te reveló mi Padre que yo soy el Mesías. ¿Se acuerdan de esa parte? Otro momento glorioso para Pedro, ¿cuál fue? Cuando fue con Jesús al monte de la transfiguración. Otro momento, o otro de los momentos en que Pedro estaba con Jesús, o glorioso para Pedro, es cuando Jesús sanó a un enfermo, fueron a la casa a orar por alguien y solamente llamó a Pedro y a dos más. Hubo momentos hermosos para Pedro. Pero vino la tentación, Pedro cayó en la tentación y seguramente Pedro se sentía terrible después de la caída. Pero su pastor, su Señor y Salvador fue a confrontarlo. Después de confrontarlo, para que Pedro reconociera su condición, le dijo a Pedro finalmente: Pedro, sígueme. ¿Cómo está usted en su seguimiento a Cristo? ¿Lo está siguiendo fielmente? ¿Cómo está en ese seguimiento? ¿Necesita renovar ese seguimiento? ¿Habrá alguien
Quizá usted aún no ha emprendido ese seguimiento a Jesús. Quizá Jesús le ha llamado una y otra vez, o lo emprendió, pero como Pedro y los demás se alejaron. Pedro dijo: yo me voy a pescar. Los demás dijeron: nosotros también. Pero allá va su Señor a buscar. Allá va. ¿Y saben en dónde va el Señor a buscarnos? Ahí donde nos atoramos. Ahí donde nos atoramos. En la película de La Cabaña, hay un hombre que regresa a donde había perdido a su hija, ¿no? Y Dios le muestra que tiene que regresar a esa cabaña. Y él se pregunta: ¿pero por qué tengo que regresar aquí? Y Dios le dice: porque aquí te quedaste atorado. Aquí te quedaste estancado. Porque a partir de ese evento, ese hombre se había alejado de Dios. Hay eventos que amenazan con alejarnos de Dios. Pero te tengo una buena noticia: tu Señor te ama tanto que no piense usted: ya le fallé y ya yo no puedo seguir. No, te ama tanto que va, habla contigo, te escucha, te orienta. Y al final de esa plática siempre te va a decir: sígueme. Somos reincorporados al llamamiento, al seguimiento de Jesús. Si usted ya está en ese seguimiento, continúe de ese modo. Si se siente como Pedro en algún momento se sintió, que sigue de lejos a Jesús, tenga mucho cuidado. Me refiero, seguir de lejos a Jesús es como, pues, me acerco a Él de vez en cuando. Ese es un seguimiento de lejos. Y yo lo animo para que renueve su seguimiento con Jesús. Pero si nunca lo ha hecho, si nunca ha emprendido ese seguimiento, hágalo y dígale hoy al Señor: Padre, hoy yo quiero seguirte. Hoy, Señor, hoy 24 de abril, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero volver a la ruta del seguimiento, porque entiendo que tú me llamas para que yo te siga. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos convoca al seguimiento aun cuando nos hemos equivocado en muchas ocasiones. Sigan orando, y si usted está consciente de que Dios hoy le convoca a seguirle, si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a Jesús, aún no le ha pedido perdón a Cristo, hoy le sugiero que le convoco para que le pida perdón a Cristo. Pídale perdón. Y puede decirle algo así, puede decirle estas palabras: Padre, te pido que tú me perdones. Reconozco que te he seguido de lejos o que nunca había querido seguirte, pero hoy me arrepiento de mis pecados y decido volver a la ruta del seguimiento. Quiero seguirte, Padre. Ayúdame a seguirte. Gracias te doy, porque como a Pedro hoy tú te acercaste a mi corazón. Hoy tú me hablaste para decirme que quieres que regrese a esa ruta del seguimiento. Y yo aquí estoy, Padre, y te digo: perdóname y ayúdame a buscarte. Renuevo mi entrega a ti. Renuevo, Señor, mi compromiso contigo. Mi fe hoy queda renovada, Padre, contigo. Y te ruego que me ayudes a buscarte y a seguirte cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.